El día de hoy vamos a abordar un tema que es de mucho interés para todas nosotros y todas nosotras que tenemos contacto con chicas, chicos, niños y adolescentes. Es importante que identifiquemos los problemas que se han generado post pandemia con relación al desarrollo de sus habilidades socioemocionales. ¿Cómo están? Con el gusto de volverlos a saludar desde Sexualia TV, a todas nuestras amigas, amigos que nos siguen, les mandamos un cordial saludo. El día de hoy vamos a abordar un tema que es de mucho interés para todas nosotros y todas nosotras que tenemos contacto con chicas, chicos, niños y adolescentes. Es importante que identifiquemos los problemas que se han generado post pandemia con relación al desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Se ha hablado mucho últimamente en los medios de comunicación de cuál ha sido el desfase en el proceso de aprendizaje que han tenido los niños, las niñas que cursan primaria y secundaria después de la pandemia, después de estar 2 años encerrados en su casa, recibiendo clases de forma virtual, ya sea por su celular, por su computadora y teniendo como única asesoría a sus padres. Bueno, esto ha generado, además de un rezago escolar que ya se ha comentado en varios sitios relacionados con el tema educativo, también hemos tenido el problema de que ha habido una deserción muy grande que se ha notado en estos últimos años. Oímos recientemente en las noticias que más de 600,000 niños abandonaron la educación básica. Eso es algo preocupante. Pero además de todo esto, el día de hoy quería comentarles sobre un aspecto que aún no se ha estado abordando en los medios de comunicación y que sería muy importante que nosotros reflexionáramos acerca de esto. Me refiero al desarrollo de las habilidades socioemocionales que se han detenido a partir del encierro que tuvieron las niñas, los niños, los adolescentes en sus casas, lejos de sus pares, lejos de sus compañeros, compañeras, y esto ha detenido su desarrollo socioemocional. Vamos a hablar un poco acerca de cuál es el desarrollo normal en un proceso de una vida cotidiana donde entramos a casa, vamos a la escuela, estamos en el barrio jugando con otros compañeros, con otras niñas, con otros niños y con otros adultos, que además del núcleo cercano que sería la familia. En este desarrollo socioemocional son 5 grandes habilidades las que se tienen que estar desarrollando, que es el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la colaboración y la empatía. Las 3 primeras, las 3 A's, autonomía, autorregulación y autoconocimiento, se desarrollan a partir de mis habilidades individuales, de mi yo interior, cómo yo me desarrollo en mi forma de comunicarme hacia los demás, manifestando aquellas sensaciones, emociones que tengo, reconociéndolas en mi interior y luego haciéndome responsable de ellas. Y las otras 2 grandes habilidades, la empatía y la colaboración, se refieren a las habilidades sociales, las que pongo en práctica en mi comunidad, en mi universo social en el que yo me desenvuelvo. Bueno, se ha notado que estas habilidades socioemocionales se vieron totalmente limitadas en estos 2 años. Imaginemos un niño que a los 9 años se quedó en casa por pandemia. Pasaron 2 años y ahorita sale a los 12 años a convivir nuevamente con sus compañeros en la escuela, en actividades presenciales, pero además no todos, porque recordemos que en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias se permitió que algunos alumnos, algunas alumnas se quedaran en casa y estuvieran presencialmente, pero con las computadoras en sus clases presenciales, mientras que otros alumnos fueron a clases. Entonces teníamos un sistema híbrido donde una parte del grupo estaba en casa
y otra parte del grupo estaba en actividades presenciales en la escuela. Bueno, pues esta situación fue generando una serie de conflictos, de formas en que su desarrollo socioemocional de estos niños, de estas niñas, se ha ido deteniendo, y entonces tenemos que los niños ahora que salen nuevamente a la escuela, se encuentran con una serie de situaciones donde ya no saben cómo confrontarse y enfrentarse y socializar nuevamente con sus compañeras, con sus compañeros y con los maestros. Se han identificado principalmente 3 grandes problemas en este desarrollo socioemocional, 3 grandes problemas que antes no se veían y que tenemos que aprender a saber cómo abordarlos. El primer problema se le ha llamado analfabetismo emocional. El analfabetismo emocional consiste en no saber los nombres que tienen las emociones que siento, donde solamente sé decir estoy contento, estoy triste o estoy enojado. Pero toda la gama de emociones que podríamos expresar, los niños desconocen las palabras para decirlas. Y al desconocer las palabras para decirlas, les cuesta mucho trabajo poder expresar lo que sienten. Y eso les genera una gran represión en la forma de que puedan expresar lo que sienten para que otras personas los puedan comprender. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los celulares, tenemos más de 100 emojis que saben usar perfectamente los chicos. Más de 100 emojis que expresan mínimo 100 emociones distintas. Hagan el ejercicio siguiente. Pídanles a una niña, un niño, un adolescente, pídanles que les digan las emociones que están expresando los emojis. Identifiquen cuántas palabras saben decir donde puedan ellos recordar o cómo se dice lo que están expresando. Curiosamente, visualmente, esos emojis saben usarlos perfectamente. Cuando quieren decir que se sienten frustrados o tristes o asqueados o sorprendidos o felices o enamorados, saben usarlos perfectamente. Pero cuando les pedimos que digan cómo se llaman, entonces ahí tenemos una gran dificultad. Entonces, creo que la primera tarea de los adultos consiste en ayudarles a los niños a decir los sentimientos que están experimentando utilizando el mayor vocabulario posible. Ese sería el primer problema, el del analfabetismo emocional. El segundo problema que se ha observado es algo que yo le he llamado el miedo al otro. Resulta que los niños, ahora que han regresado a clases, tienen miedo de acercarse a sus compañeros. Se ponen a 1,5 metros de distancia y no quieren tocarse porque piensan que el otro chico le va a generar algún peligro, no solamente de salud, sino algún peligro de agresión, de que puedan golpearlos, de que puedan bulearlos, de que les puedan maltratar de alguna manera. Entonces, se da el caso, por ejemplo, que en los recreos los niños están sentados con su celular chateando, mandando mensajes de WhatsApp a otros compañeritos que se encuentran del otro lado del patio y no se atreven a caminar y acercarse a ir con ellos. Se han vuelto los recreos muy pasivos, donde ya los niños no juegan y están nada más sentaditos en sus diferentes mesitas o en el patio comiendo. Entonces ahí tenemos un gran problema porque estamos perdiendo el desarrollo psicomotor, el desarrollo corporal de los chicos, y por otro lado tienen ese gran miedo a acercarse al otro compañero. Entonces, eso se ha visto en todas las escuelas, seguramente ustedes lo han observado, si es que han podido acercarse con más facilidad a los planteles actualmente. Y en ese sentido es muy importante que en las escuelas se fomenten los juegos en equipo, que dejemos a un lado esto de estar tratando de separar a los niños por el miedo a los contagios, porque en realidad les estamos generando un miedo a los otros compañeros, pero un miedo generalizado.
Entonces es importante volver a tratar de hacer juegos, juegos donde todos intervengan, los juegos tradicionales que conocemos en México, o también practicar deportes, el fútbol, el básquetbol, el voleibol, los deportes tradicionales que se practican en la escuela, regresar a las actividades físicas donde haya contacto humano. Eso es muy importante que se haga. Y el tercer gran problema que se ha observado se refiere al problema que se presenta cuando los chicos tienen, llamémosle, una bajísima resistencia a la frustración. En casa, durante estos últimos 2 años, todo lo que los chicos querían inmediatamente lo tenían. Que tengo hambre, voy al refrigerador. Que quiero ver una película, la pongo en la pantalla. Que quiero acostarme, me voy a acostar. Que quiero ir al baño, que hoy no me quiero bañar, que quiero estar en pijama. Todo se les permitía porque estábamos encerrados en casa. Entonces, los chicos están acostumbrados a todo tenerlo instantáneamente en el momento que lo desean y a que no se les negara nada. Entonces, eso ha generado que tengan una bajísima resistencia a la frustración. Y esto ha generado grandes conflictos en las escuelas entre las niñas, los niños. Porque si un niño ahora que está en la pubertad y antes estuvo en el periodo de infancia y regresa a la secundaria en la pubertad, pues quiere a la niña que está viendo enfrente o quiere al niño que está viendo enfrente y no soportan la idea de que les digan que no, no quiero estar contigo, no quiero ser tu novia, no quiero ser tu novio, no te quiero dar un beso. Entonces, esas situaciones de frustración hace que en las escuelas se esté viviendo una situación de violencia y de lo que nosotros llamaríamos acoso. Pero entendamos cuál es el origen de este acoso. El origen de este acoso viene de esa fase de frustración donde los chicos no están acostumbrados a que se les diga que no y a pelear y a luchar por lo que quieran, porque los 2 años anteriores en su periodo de infancia todo lo tenían en casa, todo se les daba y pues era una situación inédita que las madres, los padres de familia no sabían cómo lidiar con esto, no sabíamos en realidad cómo lidiar con esto, pero hemos generado ese gran problema. Es un problema donde tenemos que identificar que fuera de casa los chicos no lo tienen todo, no pueden comer a la hora que quieran, no pueden pedir lo que quieran y que en ese momento se les dé. Entonces es muy importante empezar a generar normas de convivencia fuera de casa, normas de convivencia donde se entienda que en casa se vive una situación de comodidad porque todo está a la mano, pero fuera de casa, en la calle, en el parque, con los otros familiares, en la escuela, se tiene que vivir con reglas de empatía y de colaboración. Estas 2 habilidades son las que menos desarrolladas tienen los chicos, la habilidad de la empatía y la habilidad de la colaboración. El saber que yo puedo ayudar a otro en sus necesidades y que la otra persona es diferente a mí y que la otra persona, al ser diferente a mí, va a tener ideas distintas, va a tener opiniones diferentes, gustos diferentes, pero eso no quiere decir que esté en contra de mí, sino que vamos a colaborar ambos para ampliar nuestra visión del mundo. Entonces, tienen que entender que lo que pasa cuando una persona lo contradice, la contradice o está en desacuerdo con lo que está opinando, no quiere decir que esté en contra de ella o de él, que sea algo personal. No es algo personal, sino es algo que viene justamente de las diferentes opiniones que puedo recibir de otras personas. Entonces, es muy importante que en las escuelas podamos generar debates donde
a partir de un trabajo colaborativo durante el debate se pueda construir de dos opiniones una tercera opinión donde se mezclen las ideas de todos. Entonces, para que se vea cómo la colaboración nos lleva a tener ideas y pensamientos mucho más claros y mucho más amplios sobre el panorama de los temas que estemos hablando. Podemos hablar desde temas escolares o temas de juegos, no tiene que ser únicamente hablar sobre debates de temas intelectuales o de historia o de literatura, no, podemos hablar incluso de juegos. ¿Qué es lo más cercano al que tienen los chicos actualmente? Pues los juegos. Pueden hablar sobre qué juegos les gustan, cómo jugarlos, cuál sería el mejor camino para ganar en determinado juego, y entonces ahí empezar a combinar qué juegos son los que les gustan, qué estuvieron haciendo en casa, si aprendieron a tener otras habilidades que no se enseñan en la escuela, como por ejemplo el cocinar. En fin, yo creo que sería cuestión de empezar a ayudarlos a volver a sociabilizarse. Y la otro tema es la empatía. Un chico que ha vivido aislado difícilmente ha podido desarrollar la empatía porque no tiene forma de comunicarse con otras personas, de conocer las necesidades de otras personas y de valorar y de tratar de ponerse en sus zapatos, ponerse en su lugar con relación a las diferentes necesidades o diferencias que hay entre uno y el otro. Entonces, cuando nosotros logramos tener empatía, somos capaces de ponernos en el lugar del otro y aceptar a las personas que son diferentes a mí. Y por supuesto, son todas las demás, o sea, todas las demás son diferentes, en algo tenemos diferencias. Entonces, esas diferencias tenemos que entenderlas, porque en este momento los chicos se ponen por el autoconocimiento que han desarrollado, por la soledad en la que han vivido, piensan que ellos son el punto de partida para valorar todo lo demás. Es decir, está a su criterio lo que ellos piensan, lo que ellos creen, y desde ahí empezar a juzgar o a criticar el mundo que les rodea, sin tratar de salirse de ese yo para ir hacia el otro y comprender desde el punto de vista, desde la perspectiva de la otra persona, qué es lo que opina acerca de los diferentes temas o problemas que se pueden estar viviendo. Entonces yo creo que es importante que identifiquemos que estas tres primeras habilidades, el autoconocimiento, autorregulación y la autonomía, ayudan a desarrollar el aprender a aprender, el aprender a ser y el aprender a hacer. Estas tres grandes habilidades las tienen un poco más desarrolladas los chicos. Saben hacer cosas, pueden entender un poco las situaciones de su vida personal y pueden aprender a aprender, porque lo que más se desarrolló en esta pandemia fue el aprendizaje autónomo, porque ellos aprendieron a aprender a través de las redes sociales, del internet, aprendieron muchas cosas. Pero ahora vamos a hacer el siguiente paso, que el siguiente paso es aprender a convivir. Y esa es la parte que ahorita tenemos que ayudarles a que desarrollen. Aprender a convivir con los demás a partir de lo que ya saben, de quiénes son y de lo que pueden hacer. Entonces mi invitación es para que tengamos en cuenta este desarrollo de habilidades socioemocionales y en qué nivel se encuentra su desarrollo. Entonces hay un retroceso en este desarrollo, hay aspectos que se han quedado latentes y que es el momento ahora de que ya salimos al mundo, ya estamos saliendo del proceso pandémico, que podamos llevarlos hacia la pospandemia de una forma alegre, feliz, donde volvamos a retomar la convivencia social, la convivencia de la comunidad y la convivencia de varias familias. Que podamos reunirnos, que podamos dialogar, que podamos platicar y en la escuela pues fomentar la integración de los grupos. Pues muchas gracias, me despido, les mando un gran saludo y espero verlos próximamente en Sexualia TV y les pido, si les gustó este video,
que se suscriban aquí con nosotros o nos pongan un like. Muchas gracias y que tengan excelente día.